Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, la verdad que compartiendo ya la experiencia en la Cámara de Diputados, y se ha hablado aquí particularmente de los servicios de salud, de la necesidad de intervenciones integrales, oportunas, que cuiden y acompañen, nos parecía fundamental traer la perspectiva de una experiencia concreta de un sistema de salud basado en derechos. Y es desde allí donde voy a plantear mi exposición y el abordaje de todo lo que tiene que ver con las políticas en salud sexual y reproductiva, y particularmente el debate de hoy de una ley que avanza en autonomías, en derechos y fundamentalmente en democracia. Digo porque muchísimas exposiciones han planteado la necesidad de sistemas de salud cercanos y accesibles, y es en la ciudad de Rosario que en la década de los 90, allí donde se planteaba claramente que con menos Estado íbamos a tener más democracia o más derechos, se decidió un camino inverso que tiene que ver con la construcción de centros de salud cercanos en el territorio, a no más de 15 a 20 cuadras de donde viven las familias. Centros de salud que trascienden eso que a veces nos imaginamos cuando decimos un centro de salud en el barrio, como una salita de primeros auxilios que resuelve aquello menos importante. Estamos hablando de centros de salud con equipos interdisciplinarios, con médicos generales, obstetras, tocoginecólogos, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, que se encargan y se responsabilizan del seguimiento en todo el trayecto de vida de la población. Y es en ese escenario que se avanzó en políticas en salud sexual y reproductiva, casi acompañando el propio lema del colectivo y del movimiento de mujeres, que tienen que ver con el acceso seguro y gratuito a todos los métodos anticonceptivos. Y también no son espacios de dispensa, no son espacios que tienen que ver solo con repartir el anticonceptivo que un equipo médico define a priori. Son espacios de intercambio, de discusión, y en ese abanico de distintas posibilidades y distintos métodos en relación al deseo de la mujer, al deseo de la pareja, se accede a métodos anticonceptivos. Y es desde ahí que tenemos también que el 95% de las mujeres entre 16 y 45 años que consultan a nuestros centros de salud retira algún método anticonceptivo. Y también desde ese lugar es que medimos un indicador que después lo voy a comentar, como la tasa de fecundidad, y que se ha hablado hoy bastante también en las disertaciones, que tiene que ver con la tasa de fecundidad del embarazo adolescente. Es en ese escenario que se trabajó también casi siguiendo un camino que marcaron las organizaciones de mujeres en un Estado que viene trabajando desde una perspectiva de derecho la necesidad del cumplimiento de los protocolos y guías de atención en relación a la interrupción legal del embarazo, en una interpretación amplia, no restrictiva, avanzando en lo que significa la causal salud y garantizando que esta práctica se pueda hacer en los casos que el Código Penal establece como no punible. Y fue con distintos hitos, lo decían diputados, no alcanza el tiempo para explicar todo este proceso, pero es a partir de la garantía de esta práctica, del acceso al misoprostol, a otras técnicas de mediana complejidad como es la aspiración de membranas endouterinas, que nosotros dejamos de ver ya hace muchos años esos síndromes severos, con graves complicaciones y secuelas en la vida de la mujer, que incluso en algunos casos le provocaba el fallecimiento, para pasar a justamente alojar estas prácticas que tienen que ver no solo con alojarlas en los hospitales, porque lo que ha variado en la ciudad tiene que ver con la realización en los centros de salud. Y podemos decir que en los últimos 5 años hemos tenido una disminución drástica de la tasa de complicaciones por aborto, hemos tenido una disminución del número de internaciones y ha disminuido el número de prácticas que se realizaban en los hospitales para aumentarlas en los centros de salud. Pero un dato también que es de necesidad ponerlo sobre la mesa, porque también está en discusión en relación a que esto va a generar un aumento de las prácticas. La verdad que en los últimos 5 años no hemos tenido un aumento de la práctica de la interrupción legal del embarazo. Ha cambiado el lugar de realización, han disminuido las complicaciones y hemos generado que ese número se mantenga constante, inclusive con una leve disminución
con respecto a años anteriores, donde la criminalización y la penalización institucional estaba determinada. Esto significa también que cuando en soledad uno no encuentra equipos y la única posibilidad es la decisión de hacerlo en forma clandestina, es diferente que cuando uno encuentra equipos que incluyan todas las perspectivas y que inclusive desnaturalizan algunas de las decisiones. En ese sentido, quiero traer, y lo decíamos antes también, la voz de todas las mujeres que no murieron por encontrar equipos comprometidos, que cuidan, que acompañan y que no abandonan, y que lo hacen también a conciencia. Se ha hablado aquí de la objeción de conciencia y es respetable que se hable la objeción de conciencia y de los derechos, pero conciencia tienen todas las mujeres que deciden el acceso a cada uno de los métodos anticonceptivos. Conciencia tienen todos los equipos que cuidan, acompañan y alojan esta problemática. Quiero también plantear que en el mismo proceso, cuando se habla de la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente, la garantía de un abordaje integral, fundamentalmente en la adolescencia temprana y en la adolescencia tardía, hablamos de una tasa de fecundidad con disminución lenta, progresiva y sostenida de ese indicador. Y esto tiene que ver también con equipos que cuidan y acompañan. Entonces, cuidamos desde la perspectiva del acceso a los anticonceptivos, cuidamos desde la perspectiva del parto respetado, porque también en nuestra ciudad se garantiza la forma de parir, la forma de nacer. Se respeta el derecho a que si se quiere parir y con quién lo quiere hacer, se respete y se escuche eso y no la hegemonía médica que instrumentaba y transforma el parto en una patología. Y también se garantiza la interrupción legal del embarazo en los términos que hoy lo sostiene el Código Penal. Por eso nos parece importante sumarnos a este debate, sumarnos a aportar una experiencia concreta. Nosotros a este aporte de ideas traemos una experiencia de gestión y nos sumamos a un debate y a una ley que va a avanzar en derechos, que va a avanzar en autonomía y que va a avanzar en ese marco que necesitan los equipos de trabajo, porque a veces no es sencillo y hay un temor en general en la población cuando no hay una ley que nos iguala, cuando no hay una ley que regule las inequidades en el país. Por eso nos sumamos a esto, sí, desde una experiencia de gestión y de gobierno, porque a nosotros nos tocó gobernar y gestionar es resolver problemas, es abordar la mortalidad materna, esta que disminuyó en la ciudad. Y creemos que con este debate, con el debate que se dio en diputados, con el colectivo y con el movimiento, con ese que decimos cuando hablamos de salud, que es luchar individual y colectivamente contra las condiciones que limitan la vida, seguramente avanzaremos en más derechos, en más autonomía, en más democracia y seguramente en más vida de todos. Gracias.